Hola, soy Daniel Laguna, secretario ejecutivo del Fondo de Fomento Audiovisual. Quiero agradecer en primera instancia a la producción del programa de Economía Creativa de Check, a todo el equipo que hay atrás que está haciendo este trabajo, este espacio de encuentro de economía creativa, donde se promueve, fortalece y expande las redes de todos quienes trabajan en las economías creativas. Así es que estoy muy contento de que nosotros como Secretaría Audiovisual hemos sido parte de este proceso. Viene a dar un giro un poco a lo que se ha ido trabajando, un giro que tiene algo más de cercanía y de trabajo más vinculante con el sector, eh, donde se quieren vincular con distintos actores nacionales e internacionales. Eh, Así es que me parece, y me estoy muy contento de que seamos partícipes y que han podido trabajar de manera colaborativa. En esta tarde quiero presentarles a Sebastián Freud, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión de Chile. Él es productor ejecutivo, guionista, director de cine, también es docente y como les señalé, presidente de la Asociación de Productores. También ha coproducido largometrajes de ficción y serie de televisión, así es que es uno de los productores más importantes del país, que nos puede entregar luces de cómo está el mercado actualmente, cómo está el fomento y la industria creativa, y cómo ha cambiado el escenario y cuáles son los desafíos que vienen y que deberíamos afrontar como industria. Así es que le doy la bienvenida y vamos a ver un video explicativo que le presentamos ahora. El sector audiovisual, dentro de las industrias creativas, es estratégico porque tiene la posibilidad de convertirse en un polo de desarrollo económico relevante que diversifica la matriz productiva del país y promueve el desarrollo de otras industrias junto con la propia. La producción chilena ha tenido un crecimiento exponencial estos últimos años de acuerdo a varios factores, entre estos, la alta asociatividad del sector, la maduración de sus contenidos y modelos de negocios, el esfuerzo y el emprendimiento de la producción independiente y la implementación de medidas de fomento de diversas instituciones públicas que en conjunto han impulsado una estrategia de internacionalización que nos ha posicionado con altos estándares de competitividad y realización en Chile y el mundo. Como curador para la selección del sector que represento de las industrias creativas, he convocado a destacados profesionales representativos de la industria del cine y el audiovisual, ligados a toda la cadena productiva, desde el desarrollo y la producción hasta la distribución y exhibición, que además participan con destacados roles en distintas organizaciones como son los gremios de productores, directores y guionistas, animadores, productores emergentes, documentalistas y productores de servicios, así como el sindicato de técnicos y profesionales, la academia y la empresa privada. Sin duda, la experiencia y conocimiento específico en fomento, formación, gestión, comercialización y exportación de cada uno de los seleccionados aportará en cómo alcanzar un mayor desarrollo y crecimiento de la industria. Es un momento clave para nuestro sector, el cual ha tenido una evolución exponencial estos últimos años, pero que también requiere realizar profundos cambios en los apoyos y políticas públicas del Estado en conjunto con el sector privado para enfrentar los desafíos que tenemos a futuro, por ser una de las industrias más desarrolladas y por tanto estratégicas para la consolidación de las industrias creativas. Medidas como la creación de tasas o royalties a industrias como los cable operadores, OTT y exhibidores, cuotas de pantalla, ley de donaciones específicas para el sector, créditos preferentes, medidas administrativas en los concursos públicos que se alineen con la coproducción internacional, junto con la creación de un instituto del cine y el audiovisual independiente y autónomo, nos permitirán avanzar hacia nuevos sistemas de fomento que permitan consolidarnos como industria, aportar a la economía e imagen país, generar trabajo, incentivar la inversión extranjera y continuar creando contenidos competitivos y de calidad tanto para Chile como el extranjero. El desafío es hoy. Hola, Sebastián. gracias Daniel, gracias al Check 2020 y gracias por la oportunidad de ser curador del sector audiovisual dentro de las industrias creativas que son tan relevantes para
el país. Decía en otro panel que hace poco ya tenemos una cifra de lo que aportamos al PIB, y este pasó de 2.2 a 2.6, y eso que son cifras hasta el 2016. Por lo tanto, probablemente esto esté un poquito más arriba. Bueno, esto es una instancia muy, muy importante que aúne a distintas gremios, distintos sindicatos, distintos actores del sector audiovisual, así como el mundo privado que se junte con el Estado. Así que agradezco esta reunión con Daniel, con quien nos ha tocado tener varios meses antes en distintas oportunidades para trabajar por el sector. Ha sido interesante lo que se ha construido acá con la selección que me tocó liderar, donde se sumaron gente de gremios, de todos los gremios del audiovisual, de los directores guionistas, productores independientes, del sector de servicios, documentalistas y animadores, junto con el sindicato técnico y profesionales, junto también con la academia y con el mundo privado. Y en eso se armó un par de laboratorios que quiero comentar, que es un trabajo que se hizo en conjunto, donde se pedían responder algunas preguntas del impacto que genera nuestro sector en la sociedad, así cuáles son los actores, oficios y roles relevantes que activan e incentivan el trabajo creativo y la industria, y también cómo el COVID y cómo esta nueva pandemia, o sea, esta pandemia no es que nueva, también ha influido en nuestra industria. Creo que se acercaron bastantes conclusiones y propuestas interesantes que se están trabajando y sistematizando, y espero que ese trabajo lo podamos trabajar en conjunto con el CAIA, con Daniel, con el mundo de la industria creativa, con el MINCAP y los actores relevantes que podemos hacer que este sector se fortalezca y sobre todo pensando que hoy, con la oportunidad que tenemos de construir una nueva constitución, darle un espacio al mundo cultural, en este caso el que nos atañe acá, el sector del cine y del audiovisual, donde podamos tener leyes, donde podamos tener espacios que nos protejan y que no estemos siempre expuestos al gobierno en ejercicio. Si el gobierno en ejercicio tiene más afinidad o no afinidad con el mundo de la cultura, si hay un diálogo que se puede armar con la gente que está a cargo, en este caso Daniel, que está detrás del Ministerio de las Culturas, tan importante que es, los presupuestos asociados, cómo en el fondo nos podemos sustentar en el tiempo de manera de que no dependamos de cada periodo y las intenciones o no intenciones o como se llama lo que nosotros hagamos ruido, nos juntemos y nos unamos para hacernos presentes y podamos estar siempre como diciendo aquí estamos, no se olviden de nosotros, sino que podamos construir algo. De ahí Daniel ha estado liderando esto de una nueva ley audiovisual que creo que es realmente importante, fundamental, y desde nuestro sector y de la Asociación de Productores de Cine y Televisión que presidía, ahora hay una nueva presidenta, así que con mucho orgullo puedo decir que Gabriela Sandoval tomó la presidencia y bienvenidos los nuevos tiempos en que las mujeres estén ahí en lugares muy importantes, como en este caso en la Asociación de Productores de Cine y Televisión. Y lo que invitaría a Daniel un poco a discutir, dado este nuevo escenario, dado que tenemos esta maravillosa oportunidad de poder construir una carta, una guía, que no nos digan de nuevo, bueno, no se puede, esto tampoco, ¿por qué? Porque es inconstitucional, eso yo lo escuché no una vez,
muchas veces en distintos lugares, en distintos ministerios, en distintas subsecretarías, en distintos paneles, etcétera, y aunque igual había de todas maneras, ¿cómo se llama? Tasas especiales a ciertos sectores, la minería, el alcohol, los tabacos, incluso LAN tiene una, etcétera, pero siempre era un problema. Entonces, hoy día podemos pensar, soñar en tener una tasa o royalty a las OTT, como hace poco sacó el diario El País, que lo está haciendo España, e incluso hablan de esta tasa como el nombre que usan como más pedestre, es tasa Netflix. Y eso es una ley, y una ley que protege nuestro medio, nuestro sector, que puede hacer un cambio, ¿no? Que no depende de las medidas administrativas, de DIPRES, de Hacienda, que sí, que no está el presupuesto Corfo, que no está el presupuesto Corfo. Menos mal que el ministerio en donde está Daniel es mucho más difícil que ocurran esos recortes, pero es como el único lugar. El resto, ProChile, DIRAC, CNTV, Corfo, son mucho más volubles a cambios y cambios inmediatos, medida y ya no tenemos lo que habíamos ganado. Como anécdota, podemos hablar que el 2018-2019 un recorte en el CNTV, que el fondo concursable que tenemos para la televisión, del Consejo Nacional de Televisión, CNTV, sufrió casi un 30% de merma, y ese casi 30% eran más de 1.300 millones. Por lo tanto, era una gran baja, y realmente se vio muy afectado nuestra industria, porque nuestra industria entrega trabajo, entrega impuestos, ¿cómo se llama? Hay muchas de nuestras producciones que más se hacen en regiones. Está toda la industria paralela a la nuestra, que es hotelería, que es, ¿cómo se llama? Transporte, etcétera, que también se alimenta de nuestro sector. Por lo tanto, es fuerte cuando hay una medida así, se afecta un sector completo y otros sectores aledaños al nuestro que conviven y se alimentan de nosotros. Y ahí tuvimos que hacer un trabajo político muy fuerte, unir varios gremios, varias entidades, varias organizaciones, para decir qué pasó, por qué, y logramos revertirlo en casi un 90%, pero no puede ser que todo el tiempo, cada vez, nos estemos expuestos a eso, y que a veces podamos hacerlo y a veces no, de acuerdo a la voluntad política. Entonces, creo que el centro que le quiero dar a esta conversación con Daniel es las opciones que tenemos de lograr sustentar y solidificar nuestro sector con políticas públicas y leyes que nos protejan realmente de aquí al futuro, independiente del gobierno en ejercicio. Una de ellas creo que puede ser muy importante y que está ocurriendo en el mundo es esta tasa a las plataformas. Creo que también se pueden sumar los cable operadores. Esto ocurre en Brasil, esto ocurre en Colombia, en Argentina, en España, en otros países, en Francia, que saben que esta industria tiene mucho que dar, no solo lo obvio, que es el producto audiovisual, no solo como el contenido mismo, sino que esto va más allá de un bien, ¿no? De hecho, la UNESCO, en el artículo 8 de la Convención en Diversidad Cultural, habla de los bienes y servicios culturales, por ser portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás. O sea, hay un fondo importante de nuestro sector que no es solamente económico o cultural porque hacemos un evento. Esto trasciende. Esto tiene detrás un aporte simbólico de la cultura a la sociedad, es positivamente valorado
porque considera más el incremento de la oportunidad de desarrollo integral de todas las personas y la comunidad en general. ¿Cómo no sacar en esta conversación la influencia que el audiovisual ha tenido o ejerce en la sociedad, y que vaya más, y que a lo que me refiero va más allá de la obra misma, ya que produce debate, reflexión, identificación, cuestionamientos y cambios, tanto sociales como estructurales? Por ejemplo, La Mujer Fantástica, la película que ganó el Oscar de Sebastián Lelio, influyó y contribuyó a la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que descansaba años en el Congreso. O como el documental Los Niños de Maite Alberdi, con quien estuve recién en un panel anterior acá en el Check, ayudó a revelar la deuda en la inclusión del laboral de personas con síndrome de Down. Entonces, eso tiene que ser un punto muy importante, porque si no es como, ¿por qué el sector audiovisual? ¿Y por qué no el sector de agronomía? ¿O por qué no los que hacen el pan? ¿O por qué no los zapateros? Lo que sea. Hay un tema profundo de identificación, de debate, de cambio social que nuestros productos, nuestras producciones realizan en la sociedad. Entonces, Daniel, me gustaría como abrir la conversación contigo a estas opciones que hay, ¿no? De solidificar y darle sustentabilidad a nuestro sector, como por ejemplo una ley que tenga una tasa a las OTT y cable operadores. Por ejemplo, en España es del 5%, en Argentina entiendo que es del 2, entre el 2 y el 3%. Sí. También consolidar de alguna manera, que no dependa de nuevo el fondo, ¿no? Que una medida administrativa de DIPRES o de Hacienda no tire para abajo algo que sea fundamental, como el cash rebate que funciona en Colombia, que funciona en Isla, se me fue el nombre, pero en España, en Canadá, en Estados Unidos, muchos estados, y que atraen capital extranjero fresco a Chile. Y para eso existe un instrumento que se llama IFE Audiovisual, pero que lamentablemente, por ejemplo, este 2020 no tuvo fondos. Partió el 2017 con 1.000 millones, el 2018, después de pelearlo mucho, porque lo habíamos salido a vender a todo el mundo, ¿no? En Cannes, en Berlín, en San Sebastián, en otros mercados, en nuestros vecinos Ventana Sur de Argentina, etcétera. Oye, vengan, traigan sus producciones. Tenemos un cash rebate en Chile que reconoce, de los gastos reconocidos les devuelve el 30%, pero hay algo ahí que no estamos haciendo bien o que necesitamos solidificar para que esto tenga continuidad. Y el 2018 pasamos de 1.000 a 450, por ahí estoy hablando cifras generales, y el 2019 de nuevo tener que ir a, no se olviden, pasamos a 350, y el 2020 ya no lo tenemos, ¿no? Y quiero mencionar que esos 4 proyectos que se hicieron entre el 2017 y 2019, además para empresas como HBO, Netflix y Televisión Española, logró atraer 8.900 millones de pesos por las empresas extranjeras, y Corfo puso 1.800 millones, o sea, se apalancó 5 veces cada peso de Corfo por estas 4 producciones que se hicieron en Chile. Entregó empleo a más de 1.000 trabajadores directos, técnicos profesionales, a más de 5.500 empleos por servicio. Gastó en regiones 2.700 millones, aportó 277.000 pesos por trabajador. Todo el ejercicio de dividir el aporte Corfo por los trabajadores, ¿no? Y todas estas empresas que invirtieron se mostraron totalmente con la voluntad de volver y traer otros proyectos más grandes, etcétera, pero de nuevo nos encontramos con un problema interno del cual parto hablando, ¿no? De que no está la entidad, la organización que se haga cargo y entienda que esto es una necesidad país,
que esto da imagen país, demuestra que hay seguridad en Chile para venir a hacer negocio, vienen actores de primer nivel, vienen producciones gigantes, como los que acabo de nombrar, ¿no es cierto? Netflix, HBO y Televisión Española. Entonces, tiene un montón de externalidades positivas que no nos podemos farrear, ¿no? Y para esto, y volverlo a revivir, reunión con el ministro de Economía, Lucas Palacio, que gracias a que él está, se ha podido realmente conversar el tema y después de una reunión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones, se comprometió a que el 2021 tuviera fondo y el 2022 también. Pero requiere de mucha ñeque político, de mucha desgaste, de mucho evangelismo, una y otra vez, y en cambio gobierno todo de vuelta a cero. Entonces, yo creo que es momento de que podamos trabajar estas posibilidades de tener un sistema y un sector solidificado con medidas que nos protejan, como la que mencionaba al inicio, tener también pensar en créditos blandos para producciones, en donde se entiende de qué hacemos, que no tenemos que ir con Corfo y Fogape a contar y evangelizar una y otra vez, y también pensar en una ley de donaciones como lo tiene México, que mueve el 70% del mercado, 69 en cifras 2018, y mueven casi más de 37 millones de dólares, Brasil mueve 100 millones de dólares, Colombia mueve entre 12 y 15, y nosotros nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para que realmente esto sea un desde y no una lucha eterna e infinita para poder lograr estabilidad? La ley de donaciones creo que es un gran tema, si me adelanto algunas cosas, como lograr que no requiera una corporación o fundación intermediaria, sino que sea directo donante y beneficiario, como ocurre en todos estos países que acabo de mencionar, Argentina, Brasil, Colombia y México. Que la donación no sea un crédito del 50% de la donación, sino que sea el 100%, como ocurre también en estos países. Entonces, incentiva la inversión privada, ¿no? Y no estar dependiendo siempre de las arcas fiscales, y ojalá no depender de las arcas fiscales en el futuro. Bueno, dejo esto planteado, Daniel, y contar o sea, que abramos la conversación. Sí, hartas cosas. Primero, quería también como comentar que todo esto que se señala, las necesidades que existen del sector y de esta especie de seguridad que tiene que ver como para no estar año a año pensando en los recursos que se van a tener o no se van a tener, responde también a un auge mundial del sector audiovisual en general, que si bien también con el tema de la pandemia se vino a intensificar, pero y sobre todo el tema de las plataformas se vino a generar como el gran herramienta de entretención que existió dentro de este año prácticamente. Esto provocó que impulsar de manera importante los visionados de las películas chilenas. No sé, tú mismo debes tener como en consideración y nos dio una especie de cachetazo cuando decían que la gente en Chile no se ve películas chilenas, y vemos que una película como Tengo miedo de torero la vieron 40.000 personas vía streaming, o las películas que están en onda media, en el estreno sacaban, ven 5.000 personas el fin de semana. Las películas chilenas sí se ven cuando se promueven, cuando están en una plataforma que es cercana, y el contenido chileno se está viendo también a nivel mundial. Entonces, lo señalo esto porque este tipo de necesidades o demandas también se instalan por
porque existe unos creadores de contenidos que están dando el ancho, la talla, y están siendo relevados a nivel mundial. Nosotros tenemos una herramienta en el ministerio que es de asistencia a mercado, que ya lleva varios años que tiene colaboración, o la marca Cinema Chile, que es la marca sectorial, que lleva estas misiones. También está CEDOC y Animachi, que también llevan por distintos tipos de género, donde se ha instalado el cine chileno a nivel mundial y ha relevado, y hemos tenido todos los logros que tú mismo mencionaste. Hay que lo señalo también porque no podrían existir este tipo de impulso o de resortes del sector si es que no existieran también ese tipo de instancia, o este propicio, el escenario a nivel mundial, como para poder pensar en algún tipo de herramienta o de modificaciones. Eso es señalar también, con respecto a los creadores y todo lo que está pasando a nivel mundial también. Es que es súper relevante y que está súper álgido en estos momentos. Con respecto a la ley, sí, es cierto, nosotros llevamos harto tiempo con una ley que se creó en un escenario totalmente distinto. En algunas reuniones nos dábamos cuenta de que acciones que nosotros pensábamos hacer hace un año atrás están súper añejas ahora. De hecho, estamos haciendo bueno, Sebastián, tú sabes que estamos haciendo un trabajo de comisión de ley, donde estamos partiendo, haciendo un cronograma, una sistematización para ver cómo lo realizamos, y para hacer lo más participativo posible. Y dentro de esa búsqueda de información, tomamos en cuenta un trabajo que se había hecho ya previamente, que también, y esto fue hace 2 años nomás, pero también revisándolo uno se da cuenta, chuta, ha pasado 2 años y ha cambiado tanto el escenario. Entonces, es el momento que estamos, es súper interesante lo que está pasando, porque también estamos en un proceso bisagra, ¿no? Donde están cambiando mucho las formas de exhibiciones, el tipo de película, la diferenciación entre cine y televisión, entre lo que va para la plataforma y lo que va para cine. Al final, ese contenido híbrido termina siendo para todos, termina siendo una obra audiovisual en su totalidad. Entonces, todo ese tipo de consideraciones, también hay que pensar que la ley está quedando un poco atrás. Entonces, básicamente, este tipo de trabajo que estamos haciendo, y que están incorporados también los distintos actores del sector, y pensamos trabajar de manera mucho más colaborativa todavía, está pensado en eso, está pensado en verificar los cambios que vemos a futuro, a gran escala y a menor escala, porque también tenemos que pensar que son 2 vías, 2 carreteras distintas, y los cambios a gran escala que son necesarios y que van a llevar a quizás sustentar la industria audiovisual, tienen que venir de una apertura y de una vinculación un poco más amplia, y también tienden a ser un poco más a largo plazo. Pero también es necesario hacer pequeños cambios y modificaciones que ayudan a propiciar esos otros, como la representatividad, por ejemplo. Es bueno también que la representatividad sea un poco más amplia, entendiendo que ahora son distintos actores los que están en la cadena audiovisual. Entonces, creo que las modificaciones sí tienen que ir en 2 carreteras, una más que va a más largo plazo, que necesita distintos tipos de actores, porque involucra presupuesto, involucra distintos críticos, y las otras que son más corto plazo, que también sirven de mucho ahora, porque nos amarran en distintas cosas que nos tiene la ley ahora, que tienen que ver con lo que digo, con antes que estaba muy segmentado todo para algún tipo de área, que se fueron creando, se fueron ampliando, que son necesarias ahora para poder apoyar de mejor manera al sector audiovisual. Así que yo creo que sí, se hace súper necesario, y lo de la formación de una entidad que sea paraguas, digamos, de todo el sector audiovisual, probablemente pueda generar a futuro, puede ser perfectamente
en base a los cambios que se van generando. Ahora tenemos una participación mayor en las distintas en distintas acciones, en distintas áreas audiovisuales, entonces creo que de a poco nos vamos de alguna u otra forma vinculando. Sé que es un primer paso que debería ser mucho mayor, como lo ve el instituto, como está en Argentina o en otros países que tiene un solo representante, digamos, una sola entidad. Pero ya estamos dando pasos de vinculación interesantes con CNTV, con Corfo, y creo que ya eso habla de que estamos un poco conscientes de que para poder exportar o para salir, para poder coproducir o para poder vincularnos, tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros ya, incluso sector audiovisual, sector público-privado, y de esa manera poder también poder salir a generar proyectos audiovisuales. También también señalaste sobre lo del tax rebate, que lo vimos también hace poco en distintos mercados. Antes nosotros pensábamos que nos bastaba con tener paisajes hermosos, tener en Dora el mar y la cordillera, el desierto, tenemos todo, pero uno se da cuenta de que ahora no basta solamente con eso, es un plus, es un valor agregado, sí es verdad, pero hay otro tipo de instancias, hay otro tipo de instrumentos que te preguntan a la hora de decir, oye, Chile es súper lindo, súper bonito, pero ¿cuáles son cómo nos propician para que nosotros vamos para allá? ¿Qué tienen de interesante? Por eso lo que tú decías, que está Canadá, está Sao Paulo también ahora, Uruguay también tuvo de impuestos, y que son cosas que también podemos trabajar y que si bien no tenemos nosotros ese instrumento, podemos, se generó en Corfo lo que tú decías, el IFI, que era una herramienta que iba en ayuda de eso y que funcionó y que se generaron proyectos audiovisuales interesantes y que se dieron en grandes plataformas. Creo que son temas que hay que evaluar y que funcionan de momento mientras no tengamos esa herramienta puntual. Así que creo que sí, también se pueden tener esta herramienta intermedia y que mientras en vez de quedarnos de brazos cruzados esperando que tengamos un instituto, que tengamos herramientas mucho más sólidas, sí, igual creo que hay que seguir trabajando de manera colaborativa para poder generar estos estadios y no quedarnos atrás en el universo audiovisual ya mundial, porque eso va pasando. En el fondo se van generando olas de contenido audiovisual y nosotros tenemos que estar ahí apuntalando para estar adelante y estar con los que están ahora más importantes, los colombianos, Argentina, España está potente. Tú también debes saber que el audiovisual se generó una ciudad del audiovisual en España. Entonces, tenemos harto nosotros que trabajar y para poder apoyar al sector. Estamos súper conscientes. El CAIA, a quien yo soy secretario ejecutivo del CAIA, el CAIA, que son los representantes del sector, también está súper consciente de lo importante de apoyar y de relevar todas las áreas del audiovisual, de la cadena de valor en su plenitud. Entonces, sabemos que son desafíos importantes, pero también que hay a largo y corto plazo. Entonces, hay que ir trabajando para poder ir en apoyo de todo esto. Estamos súper en sintonía. Yo siento que tenemos que remar para el mismo lado porque sabemos lo importante que es lo que releva al sector audiovisual. Como tú lo dijiste, La Mujer Fantástica movió un proyecto de ley, impulsó un proyecto de ley, los niños también. Recuerdo también que en Brasil, no sé si tú sabes, pero hace un tiempo en Brasil se impulsó una teleserie para generar conciencia con el SIDA, hace muchos años atrás. Las campañas no estaban funcionando, pusieron una teleserie que fue Impacto, que hablaba sobre la temática del SIDA y generó conciencia inmediatamente. Entonces el audiovisual también se puede ocupar, pero genera herramientas para política pública, debate público. Entonces, sabemos la importancia y la potencia que tiene el audiovisual en el mundo en general. Entonces,
creo que es cosa de ponernos a trabajar y ir en el mismo sentido, ¿no? Daniel, de mi parte un poco creo y representar al sector, no solo la asociación de productores, porque en muchas de estas instancias que he contado se ha logrado aunar a todos los gremios, sindicatos, incluso hasta canales de televisión. Mm, Pero creo que es relevante poner algunos objetivos potentes que sean cambios reales y que hagan un sector sólido de lo que venimos hablando. Entonces, una ley de donaciones que funcione, yo creo que es un objetivo potente. Un IFI audiovisual claramente también mueve la industria, da empleo, reactiva la economía, deja plata en regiones, mueve los servicios, mueve a toda la industria paralela que alimenta la nuestra, como les decía, hotelería, transporte, etc. Entonces yo creo que es bueno focalizar ciertas batallas grandes como con las que yo te propongo, te he propuesto o proponemos como sector, y así como una ley audiovisual que busque poner una tasa a la industria que se alimenta de nuestros propios contenidos, como mm, son las plataformas y como son los cableoperadores. mm, Por ejemplo, lo que hizo la industria colombiana, que justo viene un panel luego, entonces creo que es interesante sacarlo a flote, eh, con una ley que se creó en el 2012 y que entró en vigor el 2013, que es el FFC, que es el Fondo Fílmico Colombiano, eh, que reembolsa gastos efectuados en Colombia como el IF igual, 40% en las inversiones en servicios cinematográficos y 20% en inversiones de servicios logísticos, hoteleros y transporte. Este fondo y el comité por el cual pasaron los proyectos ha aprobado 40 proyectos hasta el 2010, no, hasta el 2020, y de los cuales estos han gastado solo en Colombia, o sea, todos estos 40 proyectos que vinieron entre el 2013 y el 2020, en 7 años, 6 años, casi 47 millones de dólares. mm, Si uno divide esos 47 millones de dólares por los 40 proyectos, cada proyecto ha aportado menos que los 4 proyectos, el 10% de lo que hemos podido hacer nosotros comparado con ellos. eh, lo que se ha hecho en Chile ha sido casi el doble de lo que han ellos podido levantar por proyecto. Eh, mm, en términos de impacto de empleo, estamos hablando de 25.000 puestos de trabajo en Colombia. Estamos mm, hablando de 64.700 noches de hotel. Estamos hablando eh, de impuestos de 5 millones de dólares, etcétera. Entonces, eso mismo lo tenemos con este fondo, este instrumento que nace en Corfo, y algo pasa que no se le pone en vez de los 1.000, 2017, el 2018 entra en 1.500, 2.000, el 2019 entra en 4.000, 5.000, etcétera. O sea, Colombia tiene para esto 65 millones de dólares. Nosotros mm, el próximo año, si es que se cumple lo comprometido en la Cámara de Diputados, eh, vamos a tener 350 millones de pesos, o sea, no vamos a alcanzar ni siquiera 500.000 dólares. mm, Entonces yo creo que es muy importante como focalizar cosas que realmente hacen cambio, ¿no? De todo sí, lo que tú hablaste, de que se generen espacios para generar cambios más grandes, etcétera. De todas maneras, tú estás ahí en toda la parte más compleja y que uno puede mirar de afuera, pero entender que hay un elefante que tiene burocracia, que tiene un montón de cosas. mm, Pero sí creo que es súper importante focalizar en cambios grandes como una tasa a las plataformas, como una ley de sí, donaciones que funcione y como un fondo de cash rebate para que vengan empresas de afuera. sí.
Hay unas preguntas que hicieron acá que Sí, quería... sí, que nos quedan como 5 minutos, entonces hay unas preguntas, dice Carlos Olivares Sebastián, dada la precariedad que señalas que tiene el sector audiovisual en Chile, ¿hace sentido que coexistan dos asociaciones, Cinema Chile y API? ¿Se ha buscado unar todos los actores en una sola asociación? ¿Por qué no ha prosperado? Pregunta Carlos. Mira, la pregunta no está muy bien ejecutada porque Cinema Chile es una marca sectorial, no es una asociación. La asociación es la APCT, que es la Asociación de Productores de Cine y Televisión, la cual yo estaba presidiendo, y que creó la marca Cinema Chile. Entonces son cosas nada que ver. El Cinema Chile está hecha para promover el cine y el audiovisual en el mundo, y posicionarlo y tener relaciones con festivales importantes, con mercados, etcétera. Y la PCT sería como la PCT y API, y la PCT y API sí han convivido, han hecho muchas cosas en conjunto. De hecho, ayer tuvimos una reunión con CICE, con API, con APCT, con documentalistas, especialmente por tocar el tema del presupuesto de la nación a cultura, y estamos sacando cartas comunes. No siempre estamos de acuerdo, o sea, ellos son productores independientes, especialmente el API, ¿no? Pero estamos hablando que en esa mesa está DOC también, Tanimachi, o sea, están todos la ADG, Chile Guionistas, que son las 5 gremios más relevantes, con los cuales llevamos este tipo de política para tener un mejor sector. Pero sí ha prosperado, no siempre estamos de acuerdo, pero en muchas instancias como las que conté, íbamos juntos en la acción. ¿Qué tan relevante es para la industria tener cuota de pantalla como hoy lo tiene la música chilena? Bueno, la ley de cuota de pantalla está en el Senado hoy día. Se aprobó con alta mayoría en la Cámara de Diputados. Tiene una parte para el cine y una parte para la televisión. Al cine se veía compleja por la misma constitución que nos regía, y hoy día cambió tanto el escenario y tanto el paradigma que tal vez no tenga tanto sentido. La televisión yo creo que sí, porque protege la producción independiente y de alguna manera obliga a los canales a tener contenido local que identifique a los chilenos, y por lo tanto podría ser interesante tener esa cuota pantalla. Eso está ahí, se tiene que votar, tuvo una muy favorable primera instancia y tenemos que seguir pujando por ella. Hay otra acá que dice, ¿cómo es la relación del sector audiovisual con la música chilena? ¿Cuál es el espacio que le dan a la creación local para películas? ¿Cómo es la relación? ¿No? Audiovisual con la música Bueno, chilena. Amigable, pues todas las películas se hacen de una musicción y un score, ¿cómo se llama también? Para cada uno, o para los capítulos de la serie, o para la película, y se da mucho trabajo con ellos, o sea, y lanzamiento, y no sé, hace poco en una de las películas Anita Tijoux era súper relevante. Sí. Sí. Que hacen lanzamientos especiales, estrenos con ellos, se hacen acuerdos, se ceden derechos de la película, hay una sana convivencia y necesidad mutua muy potente. Sí, son sectores hermanos, siempre se han necesitado, ¿no? La música con los videos, en su momento con los videos, el cine lo mismo con la música, entonces son hermanos. Hay una Así pregunta que no quiero dejar de responder, que sí. dice de la selección curatorial. Ajá. Yo lo dije al principio, pero la puedo ser menos general y más específica. A, la- al- al- a la- a los convocados fueron porque son destacados profesionales que representan a la industria del cine y el audiovisual y que están ligados a toda la cadena productiva, o sea, desarrollo, producción y la distribución y exhibición, que además participan en roles en distintos gremios de los productores, directores, guionistas, animadores, productores emergentes, ¿cómo se llama? Documentalistas, productores de servicios que hacen toda la pega con la publicidad y a dar servicios a producciones que vienen de afuera, como lo que hablamos del IFI. Por lo tanto, es gente que me merecía toda la confianza y la profesionalidad,
y experiencia, ¿no?, en formación, gestión, comercialización, exportación, fomento, y creo que son claves para armar una selección. Esa selección estaba impuesto que fueran 10, y los puedo nombrar: María Elena Wood, que es productora y directora documental, y además fue directora de programación de TVN; Daniela Espinosa, que es realizadora además y productora, pero es la presidenta del SINTESI, del Sindicato Técnico de Profesionales, que coordinar el programa Proyecta UD para desarrollo de empresas virtuales, etc. Me están diciendo que estamos nos quedan segundos nomás para despedirnos. Bueno, Así que nombro rápidamente: Susana Foxley, Daniela Gutiérrez, Alejandra Galvi, Cristian Leighton, Álvaro Chepi, Cristóbal Sotomayor, Carlos Hansen, Guillermo Migri, de API, Patricio Ochoa, PST, y bueno, fue un gran trabajo en el laboratorio con ellos. Creo que aportaron muchísimo, y un trabajo que tenemos que seguir haciendo con el CHEC y con el CAIA para todo lo que hablamos en este momento. Y gracias por este momento. Sí, gracias a ti, Sebastián, y gracias a todos por esta instancia. Gracias a todos los organizadores de CHEC, y ojalá se den esta instancia y sigamos manteniendo esta instancia, porque han sido muy, muy relevantes, y hacerlas crecer. Gracias, Sebastián, y gracias a todos por escucharnos. Muy bien. Buenas tardes.